Buenas tardes, mi nombre es Dana Márquez y el día de hoy voy a hablarles acerca del lenguaje verbal. El lenguaje verbal es aquel en el que se utilizan las palabras. El mensaje que se transmite, se articula y se expresa a través de la comunicación oral o escrita. La comunicación verbal surge de la necesidad de comunicarse. Nuestros ancestros necesitaban crear códigos de comunicación cuando estaban inmersos en batalla por sobrevivir. En aquella época las manifestaciones de comunicación se basaban en gestos, chillidos, mímicas, lo que poco a poco fue construyendo otros tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje verbal son la comunicación escrita y la comunicación oral, siendo la comunicación escrita aquella en la que se utilizan las palabras mediante el uso de escritos a través de la representación de signos en papel, mientras que la comunicación oral, en este caso, se manifiesta a través de las palabras habladas. El lenguaje verbal se caracteriza porque, primero, los mensajes orales son efímeros. A comparación o a diferencia de la comunicación escrita, se olvidan antes y no permanecen de la misma forma en el tiempo. Además, es espontánea, ya que puede surgir a través de una conversación entre dos interlocutores sin que exista nada preconcebido. Existe una interacción entre los individuos que mantienen la conversación. Además, es de carácter inmediato en el tiempo. Se utiliza el canal auditivo en el proceso. También pueden haber variaciones dependiendo del contexto cultural. Y se pueden utilizar movimientos y gestos que asocian las palabras que se están poniendo en manifiesto. Ejemplos del lenguaje verbal. Estos son algunos ejemplos de la comunicación verbal referente a sus dos tipos, comunicación oral y escrita. Y entre esos encontramos una conversación, un correo electrónico, una llamada telefónica, un silbido, un libro digital o en formato de papel, la escritura de una carta o un grito. Bueno, el lenguaje verbal es exclusivo de los seres humanos, ya que solo los seres humanos tenemos la capacidad del habla. Por lo tanto, no es posible que exista la comunicación verbal entre otras especies. Además, requiere el uso de un código común. La lengua utilizada, así como las palabras utilizadas que se derivan de ella, deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor del mensaje. El lenguaje verbal se expresa a través del habla. Si la lengua es el código, el habla es el acto que permite la materialización de dicha lengua, bien sea a través de la expresión oral o escrita. Se requiere del uso de conceptos. En la comunicación verbal es imprescindible el conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje. Por lo tanto, la comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto, una cualidad propia del proceso cognitivo humano. Y es un proceso, ya que en el acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para el proceso de comunicar una idea y que ésta se lleve a cabo. La comunicación, el lenguaje verbal tiene unos elementos que son emisor, receptor, código, canal, mensaje, contexto, retroalimentación y ruido, siendo el emisor quien envía el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, el código es el sistema de signos que conforma una lengua. El canal es el medio que utilizan para comunicarse, ya sea un teléfono, un papel, una computadora, entre otros. El mensaje es lo que se quiere decir, bien sea una idea, una opinión, una intención o una declaración, entre otros. El contexto es la situación en la que se genera el acto comunicativo. La retroalimentación es la respuesta que obtiene el emisor de su receptor. Y el ruido son todos los elementos que podrían distorsionar el mensaje. El lenguaje verbal como técnica de litigación. En el sistema acusatorio actual no es suficiente que el abogado sepa investigar.
El profesional del derecho debe ser capaz de desenvolverse en escenarios, no solamente ante el juez, sino también ante el público presente. Debe de tener la capacidad necesaria para saber cómo transmitir el mensaje adecuado y responder a las acusaciones. Durante un juicio, cada palabra que sale del abogado es evaluada por testigos, por el juez y todos los participantes que forman parte del evento, por lo que todo aquello que comunica es relevante para el desenlace del juicio, ya sea a favor o en contra de una de las partes. Para el litigante pueda concluir de forma favorecedora, es necesario que lleve a cabo las distintas técnicas de litigación oral, especialmente porque por medio de estas herramientas el abogado podrá efectuar argumentos estratégicos que serán de gran utilidad en el momento de la oratoria. Ahora podemos ver un recuadro que nos muestra las diferencias entre la comunicación verbal y la no verbal, desde su definición hasta las ventajas. Mostrándonos que la comunicación verbal es aquella en la que se expresa a través de las palabras, mientras que la no verbal, en esta somos capaces de transmitir a través del gesto y el lenguaje corporal. El lenguaje que se utiliza en la comunicación verbal son las palabras y los signos lingüísticos, mientras que en la no verbal es el lenguaje corporal y los signos paralingüísticos. Los canales para la comunicación verbal son oral y escrito, mientras que en la no verbal utilizamos expresiones, gestos y el lenguaje corporal. En la comunicación verbal tenemos los receptores, pueden estar o no estar presentes, mientras que en la no verbal es indispensable la atención visual. Como ventaja de la comunicación verbal tenemos que es rápida y el mensaje tiende a ser siempre claro, brinda la oportunidad de corregir, es consciente y razonada y mejora la atención. Mientras que en la no verbal transmite emociones y sentimientos y complementa la comunicación verbal porque ayuda a conectar mejor con los receptores y a mostrar otros aspectos y virtudes del emisor. Muchas gracias.